días de gloria. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Días de Gloria. Y esta semana pues yo creo que vamos a hablar de la madre de todos los ascensos del cordobesismo, uno de los principales. Yo en esa época era muy pequeñito, pero aquí tengo creo que unas 3 leyendas de nuestro club, 3 artífices de aquel día. Y a mi derecha, pues bueno, no hace falta presentarlo. Pepe Escalante, bienvenido, mister. ¿Qué tal? Gracias. Rafa, bienvenido. Hola, y enhorabuena. Muchas gracias. Alfonso, Buenas tardes. un placer tenerte por aquí. Igualmente. O sea, se ven los toros mejor desde la barrera, ¿no? Y se ve fenomenal. La verdad que sí, ¿no? La pena que la vida pasa y no puedes jugar más al fútbol, pero la verdad que desde aquí se ve mucho mejor, ¿no? ¿Viste? ¿Serían mejores futbolistas con el césped como está? No, serían igual de buenos. Lo que habría es que entender con este césped lo que hubieran sido capaces de hacer porque podían hacerlo. Bueno, por si tiramos de carrete, vamos a tirar de carrete, nos vamos hasta el año 1999 y ese año fue bastante especial. Ahora me contaréis cada uno cómo lo visteis personalmente, pero fueron 17 años, mister, tú en primer lugar, que el Córdoba nos tiramos bastantes años complicados hasta que ese ascenso en Cartagena nos marcó, creo que un gran cambio, ¿no? Sí, bueno, sobre todo la forma que se produjo, que entiendo que hablaremos sobre ello, ¿no? Entonces, yo creo que fue la madre de los ascensos en el sentido de que se juntaron 3 generaciones, el abuelo, el hijo y el hijo del hijo del abuelo, o sea que nieto, padre y abuelo, viniendo al fútbol después de 17 años que solo el abuelo conocía a Córdoba en primera división tal vez. Entonces esas 3 generaciones juntas a través del tiempo, yo creo que las demás aficiones de los demás clubes, sobre todo los grandes, han ayudado muchísimo porque parece que hay una competición de aficionados, de a ver quién se porta mejor y quién anima más a su equipo, ¿no? Entonces eso se ha unado todo y creo que se marcó un antes y un después de aquel ascenso. Rafa, Alfonso, vosotros estabais ese año en la plantilla del principio, el míster cogió la rienda un poco después. El comienzo fue complicado, ¿no, Rafa? Y sobre todo, ¿cómo llegaste tú cómo recuerdas ese principio de temporada? Bueno, la verdad que el inicio fue bastante complicado, la verdad que empezó con nosotros Prigo Campos y las cosas, bueno, por lo que sea, el fútbol tiene esas cosas que no empezaron rodando bien y es verdad que a partir de la llegada de Pepe, pues el equipo dio un giro totalmente radical y bueno, se consiguió, llegó en el momento adecuado a la liguilla, llegamos a una liguilla con muchísimos problemas de impago de esto, pero es verdad que el equipo cuando salía al campo a competir, competía muy bien y aunque la fase de ascenso no comenzamos todo lo bien que se esperaba, es verdad que al final se consiguió un ascenso histórico que creo que marcó un antes y un después en el club, ¿no? Tanto para la afición como para el club, para todo el mundo. Alfonso, desde tu perspectiva, ¿cómo viviste sobre todo? ¿Cómo estabas tú en el club? ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, yo estaba con Rafa en el Recreativo de Huelva y bueno, tuve una llamada del Córdoba. Sí, es cierto que el Córdoba no estaba en su mejor momento. Venía de una serie de años con presupuestos muy altos de no conseguir el objetivo y el equipo estaba mal. El club estaba mal y nos llamaron y nosotros, una llamada del Córdoba siempre le iba a decir que sí, ¿no? Pero que llegamos a una situación difícil, un vestuario difícil, situación económica muy complicada y el equipo empezó mal, como han dicho Pepe y Rafa, ¿no? Pero bueno, dentro de que el equipo, el vestuario no estaba bien, éramos un equipo en el campo, ¿no? Y sí, es cierto que empezamos muy mal en tanto resultado, pero el momento que se fue Perico, se quedó Pepe, el equipo ya sabía que era la única defensa para conseguir el tema de impago, conseguir puntos en el campo y el equipo poquito a poco fue creyendo y éramos una piña dentro del campo, fuera ya no tanto. Y al final pues llegamos hasta el final peleando por una liguilla que nos clasificamos en la última jornada, ¿no? Hay que recordar que fue la última jornada en Plasencia cuando nos clasificamos. Mister, ¿cuál fue la primera charla que le dice a unos jugadores que están en una situación compleja, difícil y bueno, sobre todo con mucha presión? Yo estaba en el club como segundo entrenador, claro. Entonces pues vimos que aquello pues no estaba funcionando. Evidentemente si una cosa que se está haciendo no funcionaba,
eso mismo no podíamos seguir haciéndolo, tendríamos que hacer otra cosa, ¿no? Amén de renovar un poquito de la mentalidad donde estamos metidos, en fin, quitar un poquito esa presión que se había acumulado a través del tiempo en todo. Entonces, pues, vino muy bien. Yo creo que influyó muchísimo también la participación de la ciudad. Yo siempre he dicho que los ascensos no son de un club, son de una ciudad. Si la ciudad no se integra con el club, difícilmente te va a subir. Porque si no tienes ahora el apoyo que tienes posibilidad de subir, bueno, no. ¿Qué ocurre? Que aquí no es que desde el inicio se estuvo arriba y el objetivo era el ascenso. Que muchos de los aficionados decían que sí, que el objetivo del Córdoba siempre tiene que ser el ascenso. Eran 17 años. Sí, claro, el objetivo del Córdoba siempre en playoff, claro, el objetivo del Córdoba siempre era ascender. Independientemente de la plantilla que hubiera o tal, la ciudad se merece, pero claro, esa presión ya se tenía desde inicio, ¿no? Entonces, pues, tuvo que ver muchísimo la ciudad. Muy bien han dicho ellos, hubo una serie de impagos que incluso hubo amagos creo que hubo hasta colchones ya, hubo un par de colchones ya en las casetas, de encerrarnos esa noche y demás, ¿no? Entonces, pues se ofrecieron un montón de negocios, de restaurantes, de tal, bocadillos, tal, cual, y entonces eso desde el vestuario, Alfonso. Claro, Rafa, eso. Que tenéis ya una veteranía, un peso ahí en el vestuario, ¿cómo se manejaba? Bueno, yo era la verdad que el primer encierro que viví, ¿no? La verdad que... No llegó a producirse. No, es verdad que estuvimos allí por la noche, nos fuimos a casa a dormir, ¿no? Es verdad que hubo una llamada de José María García, creo que hubo, sí, y al final se llegó a un acuerdo con el alcalde y esa entonces Rosa, creo que era Rosa. Exactamente, y nos fuimos a casa, ¿no? Pero bueno, son situaciones difíciles, como ha dicho Alfonso, al final eso dentro del campo nos unió y sabíamos que una de las situaciones que teníamos que resolver era el tema de lo económico y eso pienso que fue también una de las cosas importantes, más lo que ha dicho Pepe, ¿no? Que al final cuando las cosas no van bien, si algo no va bien hay que hacer un cambio y es verdad que Pepe en ese aspecto reconducía un grupo que no estábamos unidos, que era una plantilla muy difícil de llevar, que Pepe decía de hacer un rondo y había 5 rondos porque no nos hablamos entre nosotros y manejar esa situación hay que manejar todos esos egos, tiene que ser una persona muy tranquila y con mucha experiencia como tenía Pepe en ese momento, ¿no? Y bueno, consiguió que dentro del campo fuésemos un equipo y al final un ascenso que yo digo que fue algo histórico, ¿no? La verdad que yo venía de ascender el año anterior con Espejo, de ascender con el Recreativo de Huelva, con Caparrós, pero que duda cabe que ascender con el equipo de tu tierra es totalmente diferente, ¿no? Alfonso, porque erais muchos los cordobeses que estaban en aquel equipo. Oye, viéndolo con perspectiva ahora, nos cuesta imaginarnos un Córdoba repleto de cordobeses como era aquel equipo. El equipo titular me parece que había 8, ¿no? En Cartagena. Clavero, el Leiva en la puerta. Viajó toda la... Sí, no, viajamos todos. Estaba Leiva, Requena, Juanito, Clavero... Baraja no jugó, hombre. No. Requena. Requena, Clavero, Juanito, con Leiva de portero. Tú por la izquierda, Óscar, que jugó de media punta, tú no jugaste de inicio, que saliste después, que fue determinante. Saliste después, que fue... Se lo explica Manolo. Estaba sancionado y llegó... Ahora llegaremos. Pero ahora llegaremos al día. Fuiste determinante. Amén de que viajó toda la plantilla. Viajó Sarmiento, viajó un Pepe Díaz, viajó, creo recordar, Rafa Fernández, viajaron todos los chavales. Todos los chavales que estaban en plantilla, jóvenes, los llevamos a todos. Que bueno, si quieres hablamos también del hotel donde fuimos y no dormimos y todo eso. Ahora llegaremos Casa Manolo, o sea que en realidad lo que había de Córdoba era, pues no sé si habría 14 o 15 con toda la plantilla, 14. Que el tema de que estábamos de Córdoba, porque la situación económica del club era como estaba, si no fuéramos estados ni el 20% de lo que estábamos. La demanda que hubo a jugadores cordobeses para ayudar al Córdoba era porque la situación era difícil. La afición respondió, pero que aquí estaban los fieles. En la primera jornada había 3.000 personas, no había más, ¿eh? Los fieles de toda la vida. Para mí, a medida que el equipo fue funcionando y estuvimos más arriba, fue cuando el equipo empezó a crear ilusión porque nadie esperaba esa situación del equipo en la segunda vuelta, ¿no? Estuvimos en Plasencia, vosotros, Rafa. Estuvimos sin perder los mismos 17, los mismos años
los mismos años que estuvimos sin estar en segunda división. 17, 10 ganados y 7 empatados. O sea que para estar los penúltimos o los terceros por la cola, a meterte ya con posibilidades de liguilla, tienes que estar 17 partidos. Hombre, yo pienso que una cosa también importante en lo deportivo fue que tuvimos 2 delanteros que es que metió cada uno 18 goles. Ya te hablo, hombre, que era un equipo ofensivo. Creo que aquí Sí, tenemos, sí. tenemos algunos. Pero metió Espejo 18 y Loreto igual, ¿no? Por ahí, ¿no? 15, 16, sí fue. Pero llevaban 3 goles entre Por los eso dos. digo, por eso digo. 3 goles llevaban entre los dos, Loreto y él. Exactamente. Y terminaron con 35, 18 uno y 17 otro. Ujú. Lo que no podía Alfonso era coger el balón en la portería, que la gente que está y no mete goles, y la gente pues, está igual, en mi portería y lo llevo allí y meto en la portería, para todos los demás sobran. ¿Sabes qué te quiero decir? Claro. Para los rematadores Alfonso, remataran. cuando te encuentras en una racha de. Bueno, porque sabemos que esto. Rafa, yo lo tenía entrenador y decía que los delanteros, Rafa dice esa frase, es como el bote de ketchup, ¿no, Rafa? Tú lo dices alguna vez. Que bueno, cuando sale, salía todo, ¿no? Bueno, que sale, el delantero vive de eso, pero también es cierto que tiene que tener un equipo que te acompañe. Nosotros jugábamos en un sistema con 2 delanteros que entrábamos bien por banda, tenemos jugadores con mucha calidad como Rafa y mucho más ventaja, que llegaban muy bien por banda y las entraban muy bien y éramos 2 rematadores buenos. Que luego hay que meterla, evidentemente, pero hay que estar ahí. Y, bueno, y era creo de un poquito equipo que jugamos con 2 delanteros centros. Sí que Loreto un poquito diferente a mí, Loreto tenía un poquito más de movilidad, caía un poquito más a recibir, yo era más rematador. Pero que el equipo era un temporadón, porque es difícil marcar los 2 delanteros, entre los 2 casi 40 goles, es complicado, pero lo hicimos. Media liga. Media liga, claro, porque los primeros 15 partidos no... ¿Por qué se caracterizaba ese equipo? ¿Cómo jugaba? Porque ahora, por ejemplo, vemos al Córdoba, que se caracteriza por el juego de posesión. Sí, normalmente jugábamos con un sistema, yo creo que entonces fue innovador. Yo lo utilicé en el Pozo Blanco. En el Pozo Blanco lo utilicé yo, ese sistema. Que yo creía que lo había inventado yo. De verdad, ¿tú sabes quién jugaba así? Este que era de la que jugó en la Real Sociedad y tal, con los 2 laterales que entraban, que vamos con 5 atrás. Bueno, no vamos a hablar de sistema ahora, ¿no? Entonces jugamos allí en esto un 4-2-3-1. 4-2-3-1. Alfonso no jugó que porque puse a Oscar detrás del delantero centro. Yo le dije a Oscar, tú juegas tu aire, da por culito y ya está. Por culito, andando por culito por ahí. Porque Oscar es un pedazo de futbolista. Sí, Bajaba, recibía y tocaba. Y tal. Me recuerda mucho a Del Olmo, del Barça ahora. Pero, Y jugábamos, y ese es el sistema que jugábamos, pero claro, jugábamos un equipo. Jugábamos en equipos, un equipo con Ramos y Puche en el centro campo, los dos, con la ayuda de Rafa por la izquierda y Pedro Aguado, que jugó por la derecha, retrasándose los 3-1, esos 3-1 eran... Que Ramos era un mediocentro que eran 4-4-1-1. 4-4-1-1. Hombre, a mí que me gustaba mucho ponerla y eso, pues es verdad que Ramos te hacía unos cambios de juego impresionantes que te dejaba para ser 1 contra 1, no le daba tiempo al equipo arriba a bascular, entonces para mí Ramos era un jugador súper importante y que marcaba mucha diferencia, la verdad que Ramos... Y luego tenía que él podía jugar por la derecha, por la izquierda, por el centro, porque maneja las 2 piernas como está, venga, juega tenía calidad. Y lo encontrábamos acá, es que le daba el balón siempre a él y entraba. El balón le daba a él y entraba el balón. Pues venga, este es el que tiene que jugar. Ahora que jugamos este es el que tiene que jugar. A ver, claro. Ahora que jugamos viste mucho por fuera, podríamos un tío que está siempre en el sitio, le da el balón y entra. Muy goleador, No, pero sí que pasa, asistente, sí que he puesto bastante. Rafa, sin yo saber cuándo ibas a entrar, y ya sabía dónde yo de los 18, ¿cuántos fueron gracias a Rafa? Unos pocos. Alguno que haría, ¿no? Le decía, saluda. Le decía, saluda, y él saludaba y metía gol. No, que metía, sino que también los que además no entraban, pero yo siempre tenía muy claro a él cuando iba a recortar y cuando le iba a poner ya sabía dónde iba y yo. O Loreto, Claro. estábamos ahí siempre. Jugábamos ya muy libres de el único compromiso que teníamos entonces, después de limar muchas cosas, había que limar fuera de lo que es el estadio. El único compromiso que teníamos entonces era con la ciudad, porque se estaba portando con nosotros muy bien, veíamos más gente, se arrastraba, ese puente estaba lleno de gente que iba, que venía, ya venían más gente joven, que aquí yo miro y aquí puede haber una media, ahora
de unos 35 o 40 años. 35 años y la media de edad que hay Sí, ahora mucha en el gente fútbol. joven que ahora se está... Que son los que tenían 15, 10, Bueno. 7. Pero que ese año el objetivo no era ascender. Veníamos a ver años de transición y Claro, claro. nos recuperaron cordobeses y lo que había de otro año anterior con contratos muy altos. Y luego se demostró que se podía y pues la se animó, pero que ese año el objetivo, a ver qué pasa. Luego en la segunda vuelta con Bueno, Chicote, nos vamos a ir ya al playoff, de cara al playoff. No, Nos metéis como evidentemente. tercero y la primera, pues, presentar el Reino de León, si mal no me equivoco, que pasó allí. Bueno, allí, Primer partido de liguilla. allí, no sé si llegamos allí, no me acuerdo yo si llegamos a un hotel que estaba en obra. Es que fue una No, eso liguilla, fue en sí, el me parece Ferrol, una ¿no? vida Fue en Ferrol. En Ferrol. En Ferrol. En Ferrol. El León me parece que cayó el equipo, perdisteis 1-0. Sí, creo recordar que sí. Primer partido de liguilla, se perdió allí malo y 1-0. no llegamos a la portería, vamos, fue un partido muy malo. Pasamos mal en la liguilla. Y con esto veníamos de Plasencia, clasificamos la última jornada, de ganar allí 0-2, porque tenemos que ganar allí para meternos, pero venir la cultura no sí Fueron bastante mejores. Sí. Luego vienen en casa y ahí sí pues aparece uno de los héroes de esa liguilla, el máximo goleador de esa liguilla de ascenso, gol suyo para poner esos primeros 3 puntos que os colocaban de nuevo en el casillero. Ahí es verdad que yo tengo una imagen, Y no aquí sé. en casa ganasteis 1-0 con gol de Alfonso, ¿no, Alfonso? Sí. ¿Cómo Fue- fue aquel gol? ¿Recuerdas? Lo recuerdo, fue un. Lo recuerdo, pues, Es que hizo tanto, claro, Cartagena ahora. fue de cabeza, y de Cartagena fue también de cabeza, fue un balón así largo, creo que pasa, supera el defensa y por detrás me tiro y creo que fue así. El Plasencia fue de cabeza tú uno y Juanito otro. Ujú. Sí. Juanito otro, La de liga, cabeza, está los dos de hablando- cabeza. está Ya hablando hemos aquí entrado en cultural. liguilla de ascenso, En- entramos en el en primer liguilla. partido. Segundo Mira, partido mira, de mira. liguilla que Yo creo creo recordar que fue a las 5 de la tarde por ahí. Yo me acuerdo que ellos a los 30 minutos estaban ya bastante fatigados, ¿sabes? Y creo que fue 2-0, ¿no? No fue 2-0. 2-0, 2-0. Marcó yo y marcó Pedro Juan. Mm. Creo recordar. Porque una vez que entráis en liguilla, vosotros os veis con la fuerza del grupo cambia un poco. Hombre, cuando te clasificas así en la última jornada, de como veríamos de todo el año, normalmente entras bien en la liguilla. Tienes muchas posibilidades, pero claro, después de para de la cultural, ya empezando rankeando es difícil. Después de aquí, cuando ganamos, luego ya el siguiente fue el Ferrol, que fue peor todavía, para que la cultural. A mí me costó muchísimo mantener el objetivo de salvar la categoría. Estando jugando la liguilla, el objetivo era salvar la categoría. tú transmitías era- a la, no a era- la prensa, se transmitía. Claro, sí, no, a la prensa, la pregunta, tal, igual, ya el objetivo ya tiene que ser ascender, ¿no? Digo, vamos a ver, venimos huyendo del descenso y yo quiero terminar esta liga huyendo del descenso. ¿Cuál es el puesto más lejano del descenso? Ahí quiero llegar, pero dejarme que siga huyendo del descenso, que nos va bien. ¿Es lo mismo? Sí, pero para nosotros no venía mejor. ¿Entiendes qué te quiero decir? Porque no vamos a ascender por casa esta, no, vamos a ascender jugando, huyendo del descenso, que es de donde venimos, y haciendo lo que nos gusta, y sobre todo con el compromiso con la ciudad y con la afición, que siempre se portó fenomenal, y además sigue haciéndolo, porque yo vengo todos los domingos al fútbol, y además sigue haciéndolo, y ese es el camino. Después de esa victoria en casa contra la Cultural, creo que hay un viaje a Ferrol, que de ese viaje creo que hay algo que contar por ahí, alguna anécdota. De ese Bueno, viaje. la verdad que fue muchas. un viaje bastante accidentado. La verdad que en el avión fue donde le dio el amago, no sé si fue un infarto o algo de ansiedad a Ricardo Rojas, Sí. que estuvimos a punto de descender, Además, de el aterrizar avión- en el avión venía Salamanca, de Portugal, porque estaba muy malo. Y cuando ya estaba a punto de aterrizar, se recuperó y cuando estábamos otra vez arriba del todo, otra vez le pegó más fuerte todavía. Lo estaba allí esperando la Sí, ambulancia, se lo llevaron. Se fue con el fisio que teníamos, el Pepe. Exactamente. El Pepe se fue, lo llevó al Al hospital. y nosotros en el Ferrol fue cuando el hotel estaba en obra. Y llegáis allí y encontráis un hotel que está... En obra allí, hecho polvo, es verdad. Nos fuimos al Parador Nacional de allí y yo le dije, ¿podemos poner los pies encima de los...? No, por favor, no, en el salón no se puede poner... Claro, tantos tíos como íbamos, todos con los pies puestos, para descansar, no había forma, ¿sabes? Y fue un viaje muy accidentado, muy accidentado. Lo que
empezó más, acabó peor todavía. Luego se replicó, Pero, eso iba a comentar. Y luego Oye, se lloviendo, replicó todo lloviendo el también, partido. lloviendo también, pero no, hicimos un gol, o hicimos un penalti muy pronto, Ujú. Juanito creo recordar, que hizo penalti, total, 5. De hecho, yo recibo una llamada telefónica a la vuelta, no sé si esto lo sabréis vosotros dos o no, si no lo sabéis, ahora lo vais a saber, y me llamó el presidente, que entonces era Manolo Oviedo. Manolo Oviedo, ¿no era? ¿No era Manolo Oviedo? No, pero la llamada que yo estoy diciendo es otra de Manolo Parma Marín. Ajá, vale. Manolo Parma Marín. Que no pasa tal, Manolo Oviedo ya entra. Y me dice, no te preocupes, Pepe, que está igual, bien, porque nosotros el presupuesto que tenemos es de segunda vez. Está igual. Digo, ¿cómo? Digo, ahora que estamos aquí, venimos huyendo del descenso, pero yo quiero estar lo más lejos posible del descenso. Pues ir preparando otro presupuesto para la categoría superior. La temporada siguiente. Y esa llamada la recibí yo. Entonces, cosas que tienes que hablar con el presidente, que hablar con los periodistas, que tienes que dirigirte a la afición, tienes que hay 25 en el Consejo de Administración, que hay no sé cuánto, y había que llevarlo a todos por derecho, ¿sabes? Porque, bueno, imagino que después de ese varapalo, 5-0, era todo o nada el partido de vuelta aquí en casa. Sí, porque ya la única opción era ganarlo todo lo que quedaba, quedaban 3 partidos y era ganar los 3. Dependíamos de nosotros, pero era muy difícil. ¿Cuál va a aparecer? Entonces, claro, bueno, ese partido... Fue una falta. No, quedaban dos partidos. Quedan 3 ahí. Quedaban ¿no? 3, Ferrol y los dos de los Cartagena. Cartagena. Claro. Ah, bueno, vuelta ya aquí. no me refiero después de Ese Ferrol. partido recuerdo Después de que Ferrol. me pitaron porque estábamos en el equipo, no estaba bien, estábamos con ansiedad porque teníamos que ganar, y el gol no llegaba. Y bueno, pues mira, fue una falta de Rafa ahí a la altura de los banquillos. Y un centro magnífico y el remate fue mejor que todavía que el centro. Y bueno, pues nos dio, mira, pues conseguimos ese partido que era el más complicado de todos y después eran las 2 finales. Aquí contra Cartagena y te llega a jugar para todo o nada. Imagino que ya que se transmite. Seguía diciendo que había que quedar lo más lejos del Claro. descenso, ¿viste? Claro, es Partido de importante. casa. Para mí las liguillas, yo he jugado unas pocas de liguillas, de juveniles, de campeones de Andalucía, de Pozo Blanco también, de TGN. Tienes que depender de ti. En el momento que empiezas, tienes que perder aquel, porque dentro de aquel partido, te dice, bueno, si faltan 15 partidos y todavía en 3 puedes no sé qué, pero tienes que depender de ti, son 3 Claro. 4 La partidos. matemática es lo más claro. No, es que en el das fútbol cuenta, está claro, que en el entonces- momento que dependas de otro. Entonces había que agarrarse con el Cartagena, que en su campo no había perdido todavía, 4 años construido el campo de mini estadio, entonces era el estadio chiquitito del Barcelona. 4 años sin perder con Aranguren. Por cierto, estuve buscándolo, le dije al Chacho Litri, búscame a Aranguren que quiero darle un abrazo, hombre. Y tú dices, Chacho, se ha ido, ha desaparecido. Y no lo pudo encontrar para decirle que en fin, eso era el fútbol, ¿no? Y entonces depende de ti. Que tenían que empatar nada más ellos, un partido de los dos, ¿vale? Y nosotros teníamos nada más que ganar 2. Ya está. Sí, la Se verdad gana el de casa, que ya tenían ellos la fiesta preparada en el hotel. Bueno, Se se Yo gana el creo de casa y claro. cómo plantea ahí Alfonso el viaje a Cartagena, ¿cómo vayas tú ahora? No, el de casa se gana. El de casa se gana, obviamente, gana los 2 partidos, Claro, los 3, se ganó el de Ferrol. pero se ganó en el de casa teníamos que hacerle ver que allí también podían perder contra nosotros, que llevaban 4 años sin perder. Bueno, ellos vinieron aquí ya con... Hacerles ver aquí, aquí, además aquí lo ya dije, viene con la fiesta además lo dije, que tenemos que hacerle ver que aquí, o sea, que allí también le podemos ganar. No sé si os acordáis que le hicimos 4 o 5 palos, ¿no? Sí. 4 o 5 palos, ¿eh? No jugaron algunos habituales, se cambiaron el equipo, ellos vienen aquí ya para terminar aquí. Que ya estaba todo hecho. ¿eh? De Que hecho, tienen ya Le dijimos que aquí no van a hacer nada, si acaso allí, ¿no? Y creo que ganamos 2-0 fue también, ¿no? Fue el mío y de Loreto, o yo y Pedro Guantera, no me acuerdo de Loreto, y un palo, los palos Sí. también, ventaja, digo también, uno en el palo, tú otro, no sé. Y recuerdo que fue el fin de semana, luego jugamos miércoles, que fue el miércoles. Y entonces todo lo que nos juntaron allí antes del partido, la noche de antes y tal igual, lo utilizamos, acordarse que lo utilizamos ya a nuestro favor.
incluso el himno de Champion y tal y cual, salía la gente a escuchar, y ahora no están tocando hasta el himno, macho. Entonces, ¿os acordáis? No nos que dejaron lo dije en el dormir, descanso, con los no petardos. dejaron dormir, los petardos, tuvimos que cambiar las habitaciones. Sí, el campo estaba prácticamente de, Sí, no, de y aparte- celebración. Y aparte que no le El dieron entrada al presidente del Córdoba. Cartagena con uno, no sé lo que significará eso, qué significado tiene para ellos, con un casco con 2 cuernos en Cartagena y tal, tirándonos cosas a tocar y tal. Digo, bueno, todo esto es porque saben que le podemos ganar. De hecho, el partido se pone muy de cara, porque es un penalti que para mí es un poquito riguroso de Requena. Requena, en el área. Y bueno, todavía estamos viendo la imagen si fue penalti o no fue que penalti. se lo hizo, entre comillas, a Keco, sobre todo el bajito que está igual, que de nuestro Keco de siempre, lo queremos más que la más. Y no fue penalti. Se pone muy de cara y el empate, obviamente, el empate no valía. O sea, No, nada, que- un punto para ellos le valía. Un Está, punto y le yo tenía allí su trailer todo decorado para después de la fiesta, ¿entiendes? Sí. Nosotros entrando al campo estaba ya allí aparcado el camión, todo decorado para. Lo que no se para la esperaban celebración. es la asistencia que era cuadrista. Exacto. La asistencia. Bueno, la asistencia ahí no di asistencia, fue más que tocarlo un poquito para que Oscar le pegase un cañonazo ya a Porque la los cuadra. dos Las faltas sí me- sí me la hice- goles fueron La espectaculares. falta sí me la hicieron a mí, pero la asistencia fue que la toqué. Y la de Ramos también fue. Porque en el descanso tú tocas algo del equipo. Bueno, porque algo antes del de me comenta Alfonso, ahora no sé si lo podemos Sí, comentar, que Alfonso se entera que puede jugar, creo que. Yo pensé que la quinta, la amarilla yo estaba sancionado ese partido. Lo que pasa es que no se reúnen el miércoles y llega un FAD como que yo puedo jugar. Lo que pasa es que el míster ya me ha dado la alineación. A ver. Claro. y yo- No, a mí me vino bien porque no iba a jugar de todas formas. A mí me vino fenomenal porque lo que no, claro, yo pretendía era que no tuvieran ellos la imagen de ese equipo que conocían, ¿entiendes? Entonces, Oscar Ventaja, que te rompe el sistema, que baja y te forma uno más en el centro del campo, que sube y te forma un punto más, que se va a banda, que se va a banda. Te cascaste unos cuantos en el playoff de goles. En la liguilla. Claro, ¿sabes? Y entonces, pues, Requena, pues ya ves. Y en el descanso, Requena- ¿cómo manejas tú la situación? Porque dices, ostras. Yo no me acuerdo lo que dije. ¿Qué No me acuerdo. dijiste en el descanso? ¿No te acuerdas de las palabras que Yo- le yo- comentaste yo- o antes yo- del No sé, el partido? descanso ¿qué resultado iba? 1-0 1-0, perdiendo. 1-0, había que cambiar el 1-0 perdiendo, no, pero si Yo sé que salí, yo no sé si hubo un cambio. si eran las mismas palabras. Antes del partido, ya creo que nos reunimos en un sitio que parecía un cine, no sé si os acordáis de aquello, que parecía un cine y tal, igual, un silencioso y tal, y digo, oye, la vida nos ha traído aquí a ser importantes para Córdoba. Ya lo somos, ya estamos aquí, ya somos importantes para Córdoba, que nos lo está dando todo. Pues sentirse importantes, vamos a darle lo que se merece. Sí, con lo aficionado, nuestro, con lo nuestro, vamos a darle Nada. con lo Es nuestro. verdad que el Cartagena no vendió entrada al Córdoba. Era cuestión de comprometerlo sin presionarlo, sin que se sintieran a gusto y tal, Seguir ascendiendo ahí. porque claro, es que era difícil manejar eso, como bien ha dicho Rafa antes, que había 4 grupos, 5 y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Entiendes? Llega el gol de Oscar Ventaja, un golazo. Que no había hecho todo el año de falta. Y no, le que pega ese día. con un peine brutal a. ¿Quién? Oscar Ventaja, Le no de pega falta. de la frontal, un Bueno, cañonazo. se lo tocó Rafa y le pegó. Sí, pero no había- Además, un poquito Oscar, vale así. Osquita, se fue para el balón. ¿Por qué Le no pego le yo. tú, Rafa? Es verdad que a mí me hicieron daño en el tobillo. Me metí entre 2 jugadores, me pegaron una hostia y me levanté reventado. De hecho, en la celebración ya no podía ni botar. Y bueno, y llegó a Oscar, como dice Pepe, con ganas de pegarle, digo, pues pégale. Y le Pero pegó un él te dijo previamente, oye, Rafa, tócala un poquito. No, estuvimos ya hablando, digo, tócamela un poquito para salvar un poquito la carrera. Claro, Y ya está, estuvimos ya te ensayándola toda la semana. El mérito del míster. Ramos, que la de Ramos para mí es más difícil la de Ramos. La de Ramos es con muy poca carrera y golpeo seco. La de La de Ramos fue determinante, impresionante. porque fue después Pero fue 5 minutos, 10, no pasó mucho. La falta- Un poco más, no me acuerdo el tiempo. Pero una fue en el Sí. 50 y largo y la otra en el 60. la de Ramos fue determinante, porque las faltas, que el campo este y fue a la altura aquella, fue expulsión de uno de ellos por segunda Sí, amarilla. vamos a entrar. Largo, que me hicieron la falta a mí y después la segunda amarilla. Expulsión y el segundo gol. Y nos ponemos 2-1. A mí me tenía que matar para que me hicieran el empate. Pero me eso tenían sí que matar. lo tengo yo, Pepe.
cuando metimos el 1-2, había momentos que parecía que estábamos jugando un partido de los jueves. La gente no se lo creía. Yo estaba el campo en silencio. Yo me recuerdo de que... Y estaba A ver, pero como no, aguantado hasta la pero bandera. lo iba a haber dicho yo antes. El silencio, yo para mí quiero recordar cosas del fútbol dentro de lo que es un terreno de juego y es lo que más me ha sorprendido en la vida, macho. De hecho, Soria, que jugó de central con Juanito, y yo estuvimos llorando los dos en el centro del campo. Porque se acordaba de su padre murió muy, que no venga muy al cuento, murió muy joven, 45, 50 años, muy joven. Entonces, digo, oye, es que el mío también está, vamos a aprovecharnos. Y se oía nuestra conversación, se oía nuestra, el silencio sepulcral, macho, increíble, toda esa gente que nos quería comer, que nos quería... que nos quería... Y les cayó con una... Todo el silencio. Yo creo que se habían ido y no se fue. De hecho, el Cartagena ha pasado años muy jodidos. ¿Sufristeis mucho al final del partido? Desde el segundo gol. Sufrimos, pero que tampoco fue un agobio muy... Estábamos con uno más, pero cualquier jugada, cualquier equivocación... Se quedaba fuera. Sí, la única era, Alfonso, la única de ellos era meterla en largo, segunda jugada, un córner. Me acuerdo de Leiva que sacó con una mano. De hecho, hice un cambio yo para jugar con 3 centrales. Pero ordené a los puntas y a los centrocampistas presionar arriba, porque lo que no queríamos era matar balas. Las balas no te matan a ti porque no las puedes parar. Ahora la metralleta sí puede ir, aquí no tiréis las balas. ¿Entiendes? Claro. Sí. Pues vamos a la metralleta, que no vengan balas para acá. Y si viene alguna bala, tengo ahí 3 bichos como Soria, Juanito y ¿cómo era? ¿Pepe era? No. Un central que es de Sevilla, el pueblo de Sevilla. Los 3 centrales. Estaba, bueno, Nandi era. No. Nandi. No, Nandi no. No. La pelota a la izquierda, ¿no? No. Requena lo que te hace descanso, que era un cerillo por ahí. Sí. Cambiaste variante poco. Y ya bueno... Sí, para personar. Y te dije que personar arriba, ¿no? Para arriba, que no. Aquí vamos perdiendo. La metralleta. No, pero cuando íbamos ya... No, cuando ya, claro, cuando hicimos el segundo, que Juanito me hizo así, diciendo, Juanito se siente seguro ahí atrás con 3 centrales. Que van arriba fenomenal. Aquí no va a pasar nada. O Alfonso, o tú tienes el carnet y tú estás liado también con los nenes. ¿Tú qué vas en esos momentos? Ellos con 10, tal igual. Claro. Vamos a hacer el tercero o que no te hagan el empate. Está claro, en esas situaciones. El empate es seguro. Y luego vamos a hacer el tercero. Si que no te hagan un gol no significa que renuncies a hacer tus goles, sino que son hay que hacer otra forma, hay que hacer otro fútbol. Pero hay que hacer otro fútbol. A ti no te pueden hacer gol. Porque como si te hacen el empate ya... Va a ser mejor ser consciente de que... Pero que esos cambios, por ejemplo, pueden condenar a un entrenador si te sale mal. Al final, si te meten en el gol, dice Pepe fue un cagón, pero como salió todo bien, al final fue un cambio inteligente por parte de Pepe, ¿no? Pero que los cambios después en el fútbol, que después de lo pasado todo el mundo es bueno. Claro. ¿Entiendes? Porque dice, salió bien. si ese cambio lo hace y por lo que sea no sale bien, pero la culpa del entrenador. El entrenador lo hace, el entrenador le hace con el ánimo, el ánimo de que cree que en ese momento es lo que hay que hacer. Claro. Y entonces, si fallas menos, serás mejor profesional. Y ahora, aparte de eso, aporta que vas quitando errores, y viene la progresión que estoy hablando de chavalitos, ¿verdad? No haga esto. Yo no estoy diciendo que la metas por la escuadra. Te digo que no haga esto, que es malo. Es fácil, deja de hacerlo. No. Porque vosotros que estabais en el césped, en el momento que el árbitro pita, ¿qué se te pasa por la cabeza? No sé, yo creo que somos todos locos, saltamos ahí todos a abrazarnos porque no lo creíamos, pero sí vimos que era posible y que el control complicado que lo teníamos lo conseguimos, y después del año que habíamos pasado tan difícil, pues fue una idea súper grande, sobre todo por la ciudad de Córdoba, que se lo merecía. Tenían 17 años. Y luego yo sí recuerdo una cosa que me llamó la atención, que no recuerdo una pitada a ellos, porque ellos lo tienen en su mano, y a nosotros salimos aplaudidos del estadio, nosotros aplaudiéndonos. Yo recuerdo la gente aplaudiéndonos. Y sin apoyo, porque realmente no había nadie. Nadie. 4 había, no recuerdo ahí. ¿Dónde fue donde paramos? En Puerto Lumbrera, ¿no? Sí. Puerto Lumbrera. Así de gente de Córdoba.
tiraron para Puerto Lumbrera, que paramos allí, hicimos noche allí, y la gente no se tiraría porque la carretera era otra, no era esa. A Puerto Lumbrera. Y se presentaron ahí miles. La Córdoba, las tendillas, pues fue impresionante. Yo he vivido otro ascenso anteriormente con Rafa en el Recreativo, que también tiene una gran afición. Pero ese era en casa. También sí. fue bonito, pero vivirlo aquí con el equipo de tu tierra fue impresionante. Y después de tantos años... Viéndolo con perspectiva, vosotros creéis casi pues, todo el mundo creo que Bueno, y luego confirma los eso, que ha sido, comentarios, porque pues, no que ha pudimos... marcado una época del club de un antes y un después. Yo lo tengo claro. Que la- Yo creo que todo lo que el Córdoba está consiguiendo ahora, creo que ese ascenso fue el que lo cambió todo. Pues... Usted también ha vivido otro ascenso, pero como ese yo creo que fue el Sí, primero. no, es que se dieron unas circunstancias adversas, comunes. Lo bueno es que fueron comunes de todo. Y si el daño es común, se tiene que unir todo el mundo para quitar ese daño. No puede quitarlo una persona solo. ¿Entiendes? Y entonces se unió todo el mundo. Yo le decía a los periodistas, le decía, vamos a ver, ¿qué nos está exigiendo? Que no sé qué, que no sé cuánto, que para acá, que para allá, que esto, que lo otro. Pues yo te he visto a ti con el paraguas, lloviendo, retransmitiendo un partido. Como ascendamos, vas a estar con el bracerito aquí, tu vitrina aquí, tu repetición viéndola ahí. ¿Tú qué quieres? ¿Estar con el paragüita y tal y cual? Vamos a ascender, Cambia la vida a todo el mundo. Tú no asciendes, Claro. tú vas a ascender, ¿no? Cambia la vida, un ascenso ¿Cómo cambia la vamos a vida. ascender, hombre? Claro. Mario Cambia la vida a todo Fraile. el mundo. Mario Fraile. Me dice, bebé, es que con todos los periodistas, ¿no? Ya, son anécdotas que te llevan a... Ya, éramos amigos. Pero yo cuando me sentaba allí, seguía siendo amigo de ellos. Pero ellos son profesionales y yo también. Vamos. Y, es que juega aquí, la retranca, que tiene fama de la retranca. Digo, vamos a ver, Mario. ¿Cuántos equipos hay en segunda vez? 20. Digo, no. Hay 80. Son 4 grupos. 80. ¿Sabes quién es el que va máximo goleador? No sé, está ahí. Pero sí, Real Madrid. ¿Sabes quién es el segundo máximo goleador? No, digo, el Córdoba Club de Fútbol. Mientras el Córdoba Club de Fútbol vaya segundo máximo goleador, yo no te puedo permitir que me diga a mí que yo vengo. Hacemos el fútbol que más nos interesa. Cuando coincida el que más nos interesa con el que más nos gusta, esa es la madre, esa es ya que no vea. Pero tiene que coincidir. No podemos tratar de ser el que más nos gusta si en ese partido no nos interesa. Y como somos profesionales y podemos hacer más cosas de las que nos gustan, pues vamos a hacer las que nos gustan menos, que es lo que más nos interesa en este partido. No me digan más eso. Que a todos nos gusta estar en segunda. Eso delante de todos los periodistas. Porque Claro. después de 26 años, que nos vean por la calle, vean a nosotros. Ese verte soy un grupo de... No. Y Y soy- yo, que recuerde como si fuera ayer, macho. y muchos han pasado de 26 años, amigos, ¿eh? de gente de mi entorno, porque al final pues somos, yo nací ese año, yo soy del 99. Entonces pues que tengamos la suerte de poder vivir esto en primera persona, que sabéis vosotros los que contéis lo que un club como Córdoba, que se tiró 17 años, incluso creo que algún año en tercera división. Sí, tercero. Claro, tercera. Oye, Y mi hijo creo de 21 que años me dice, que papá, una... como vas por la calle y la gente te reconoce todavía, se han pasado desde que jugaste. Pues, En el 85, honesto. Vi el vídeo, ve la historia, donde hicimos una hazaña muy importante para la ciudad después de muchísimos años y nadie lo esperaba. Imagino Alfonso, que ahora que lo tenemos reciente, el ascenso en las tendillas, la cabeza, esa nostalgia o haría emocionar, imagino, a cada día, ¿no? Está claro que sí. La verdad que todos los ascensos son bonitos y eso, ¿no? Y cuando se produce un ascenso de nuestro Córdoba, la verdad que lo disfruta y viene siempre a la mente el nuestro, ¿no? Lo bonito es que ves que el club va creciendo y que esta ciudad tiene que estar en primera división, ¿no? No puede estar equipos como el Villarreal o equipos que no tienen esta masa social que tiene el Córdoba, y yo estoy convencido que el Córdoba algún día será un equipo de primera división que esté normalmente en primera división. Sí. En este caso podríamos hablar de un ascenso, que ya nos dará otro día, si nos lo permite. Pero vale, que esté ahí inscrito tu nombre, incluso en este caso en 2 ocasiones,
la historia de Dos- nuestro club. En creo dos que- ocasiones que son 3, porque yo ascendí como Exactamente, jugador jugador. a primera división. A primera división como jugador. Llega, como te he dicho, todos los domingos al fútbol y supongo que a ellos les pasará igual. De hecho, Rafa está trabajando con el Córdoba. O sea que, y yo pienso que todos, aunque no estén en el Córdoba trabajando, están trabajando para el Córdoba. Todos. Entonces, sobre todo si ya han jugado al fútbol y demás. Entonces, pues cuando llegas aquí, te sientas y ves todo esto, dices, tenemos que pensar que hemos sido partícipes, aunque sea así de chiquitito, de todo lo que se está produciendo aquí. Porque, oye, la humildad es muy bonita. Antes estaba la grada de los goles, si da un gol y parece que lo metió en la Ribera. Bueno, 18, Claro. Pero que ahora O sea, se nota que mucho te más, sientes, claro. te sientes Sí, partícipe, sobre todo porque yo creo que fue el ascenso imprevisto, el ascenso que nadie se esperaba, el ascenso sorpresa y que fue muy trabajado, y se fueron incorporando a ese camino que íbamos recorriendo unos cuantos, toda la ciudad. Y se incorporó toda la ciudad con tiempo suficiente como para que ellos se sintieran a gusto, disfrutaran en el campo, incluso sabiendo lo muchísimo que nos estábamos jugando entonces, que era devolverle a la gente todo lo que nos estaba dando. Y se lo devolvimos. para mí ha sido un lujo teneros. Sé Sí, que hay muy otras importante. cuestiones importantes porque aquí la vida no para y Alfonso, ojalá te tengamos más ratitos como este en el club. O sea Yo que, encantado, siempre. que ha sido para mí un placer teneros aquí los tres. Igualmente. Estar contra la Igual- igualdad del club igualmente, es una maravilla escucharos y haber podido disfrutar de un ratito de vuestra pequeña historia dentro de la huella que dejasteis aquel ascenso, porque para mí, para todos los que somos jóvenes o estamos ahora disfrutando del Córdoba de hoy en día, pero creo que la primera piedra, sin lugar a dudas, la pusisteis aquí entre otros vosotros tres. Así que Muchísimas muchas gracias. gracias. Y gracias a la afición, sobre todo, que Ahí siga tiene así. la cámara, mister, que le siga- puedes decir todo lo que A la quiera. afición, como siempre, que sigáis como vais, que vais fenomenal. Yo no he visto una afición que cantando el himno del Córdoba, sin violines y sin banda y sin nadie que nos diga ahora entramos, que se oiga tan bien como se oye en el Arcángel el himno del Córdoba Club de Fútbol. Parece que estamos unos, en vez de 18.000. Seguir así y un abrazo para todos. Bueno, pues para más capítulos próximamente, dejadnos en comentarios, por supuesto, quién os gustaría que sea el próximo Día de Gloria, porque por suerte podemos disfrutar de mucho más. Un saludo y hasta la próxima.